Decía que Ana Camarasa Belmonte es catedrática de Geografía Física, directora actualmente del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia y se inscribe sus trabajos en una de las venerables tradiciones de varios departamentos, desde luego del de Geografía de Valencia, también de Alicante, también de Murcia y otros, sobre comportamiento de ramblas y barrancos en el Mediterráneo ibérico. Y así empezó. La doctora Camarasa empezó su tesis, ahora se ha hecho muy famoso el ámbito de su tesis, que es la Rambla de Pollo. Esa fue su tesis doctoral, junto con el comportamiento del barranco del Carraixet. De modo que forma parte de ese extenso grupo de investigadores que trabaja sobre cambio climático, riesgos meteorológicos, sistema hidrológico en el Mediterráneo ibérico. Ese fue su grupo de investigación. También ha trabajado en otro grupo de investigación que es hidrología mediterránea y su tesis, como decía, del año leída en el 92, génesis de crecidas en pequeñas cuencas semiáridas, barranco de Carraixet y rambla de Pollo. Ha sido profesora, ha sido trabajadora de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ha sido profesora en la Universidad de Alcalá y es profesora en la Universidad de Valencia. Trabaja dos campos, riesgos de inundación y cambio climático, y últimamente ha dado un paso más y trabaja en resiliencia social. Está abriendo la puerta a trabajar con comunidades locales, precisamente para lo que finalmente comentaba el profesor Martín Vide, cómo hay que hacer posible que la ciudadanía sea cada vez más consciente de los riesgos asociados a los efectos indeseables del cambio climático. De modo que tiene dos proyectos en este sentido y ha coordinado un magnífico grupo en torno a una cosa que a ella le gusta decir: agua en exceso, agua por defecto, o el agua como riesgo, el agua como recurso. En torno a esa cuestión va a compartir las conclusiones de su trabajo, de su ponencia y las recomendaciones finales. Cuando quieras. Muchas gracias, profesor Romero, y gracias a todos los participantes por venir y por contribuir a esta conferencia. El profesor Martín Vide nos ha situado magníficamente en qué situación estamos ahora en nuestro contexto mediterráneo. Yo voy a intensificar algunas de las cuestiones, vamos a coincidir en alguna cosa y eso es bueno, porque eso significa que vamos en la misma línea. Y yo voy a hablar de la intensificación del ciclo hidrológico, el agua por exceso y el agua por defecto, pero no lo he hecho yo sola, obviamente. Hemos sido un magnífico equipo, he trabajado con un magnífico equipo, entre los que destacan por orden alfabético, Pablo Jiménez Font, profesor de la Universidad de Alicante, que ha trabajado mucho en todas las cuestiones de riesgos históricos. Natalia Limones, profesora de la Universidad de Sevilla, que ha contribuido básicamente en todas las cuestiones que tienen que ver con la sequía y el agua por defecto. Alfredo Ollero, profesor de la Universidad de Zaragoza, que es especialista en hidrogeomorfología fluvial, ha trabajado muchísimo sobre el Ebro y otros ríos y en restauración. Y José Damián Ruiz Sinoga, que es profesor de la Universidad de Málaga y que también es especialista en cuestiones de cambio climático y en la relación que hay en hidrológica entre el agua, el suelo y la vegetación. Bien, vamos a hablar del ciclo hidrológico. Yo no voy a ser menos que Javier y voy a poner un dibujito de lo que es el ciclo hidrológico, porque aquí tenemos que el agua es... Me voy a poner así porque yo no lo veo. ¿Por qué no funciona? Yo lo veo que me pasa, pero aquí no lo veo. A ver. A ver, espera. Estoy aquí. Es que lo estás moviendo tú. Está aquí la pantalla. Bueno. Ese es el ciclo hidrológico. Ese es el ciclo hidrológico. Tocar todo el rato este, ¿vale? Con este, de acuerdo. ¿Por qué? Porque el agua es la única molécula que es capaz de estar en los tres estados.
Entonces se ha movido, Juan no lo ha visto, pero el agua iba moviéndose porque es capaz de estar en estado gaseoso, en estado líquido y en estado sólido. Esto hace que el ciclo hidrológico a escala global, enlazando con lo que ha explicado el profesor Martín Vide, pues es un ciclo cerrado. Realmente el agua ni sube ni baja ni se sale del sistema, no se sale del planeta, no hay más agua ni menos agua. ¿Qué hace el forzamiento del cambio climático? Pues está influyendo básicamente en los procesos de ese movimiento, en los procesos de cambio y en cuánto tiempo está en cada uno de esos almacenes. Estos almacenes de aquí. Sin embargo, si nosotros empezamos a hablar, en vez del ciclo hidrológico a escala de cuenca, empezamos a hablar del ciclo a escala global, empezamos a hablar del ciclo hidrológico a escala de cuenca, aquí cambian las cosas. Aquí el ciclo, que era un ciclo cerrado, se convierte en un ciclo abierto, y me van a permitir que mire la pantalla porque aquí no me sale, con unas... Hoy aquí ahora sale demasiado. Perdón, ¿eh? Oh, lo siento mucho. Vale, con unas entradas, con unos procesos de conversión lluvia-caudal y con unas salidas. Y aquí ya sí que empieza a preocuparnos porque hay unos ecosistemas no solo naturales, sino también humanos, que utilizan el agua como recurso y que esta variación de lo que sería el agua, tanto interanual como intraanual, esto es la disponibilidad del agua, cuando estamos con el sistema antrópico, tiene unos márgenes que son los márgenes de tolerancia socioeconómica. Quiere decir esto que cuando pasamos este cambio nos está pasando por encima del margen de tolerancia socioeconómica a la manera en la que la sociedad se ha adaptado a esa disponibilidad hídrica, lo que era un recurso pasa a ser un riesgo hídrico, un riesgo por exceso, por inundación. Y si el cambio nos afecta por abajo, si se supera el margen de tolerancia socioeconómica por abajo, lo que era un recurso también pasa a ser un riesgo, en este caso, en el otro extremo, por defecto hídrico, un riesgo por sequía. Por eso es interesante que en nuestros sistemas mediterráneos, que están oscilando mucho, porque están en esa franja que ni son húmedos ni son secos, pero tampoco son los del medio, porque en ocasiones se comportan como húmedos y en ocasiones se comportan como secos, tampoco es tan sencillo como si fuera una gradación y ya está. Esa oscilación, que ya de por sí, como digo, no mejora, no va en pro del equilibrio, tenemos que mantenerla dentro de lo que en sí es el equilibrio mediterráneo. Y en este escenario, en el que bajamos del clima a la cuenca, en el que bajamos de lo climatológico a la hidrológico, es donde nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo está afectando el cambio climático al ciclo hidrológico en una fachada mediterránea como la nuestra que tiende al desequilibrio? Este contenido, el contenido de la exposición, va a seguir básicamente estos pasos. En primer lugar, hablaré de cómo se están alterando los patrones de lluvia, porque son las entradas al ciclo hidrológico, de cómo se están alterando y cómo se están acelerando los procesos de conversión lluvia-caudal, la generación de crecidas y, en última instancia, la desecación de las reservas subalveas. Cómo todo ello está produciendo una alteración en los balances hídricos que nos está llevando del recurso al riesgo. Y cómo todo ello a largo y corto plazo también implica desequilibrios morfogenéticos. Y, por último, justificaremos las recomendaciones que nosotros hemos aportado a esta ponencia. Bien, estas son las... vamos a empezar, por tanto, cómo el cambio climático está afectando las entradas. Aquí tenemos la primera parte. Está afectando las sequías, conectando con lo que ha dicho el compañero Martín Vide. Las sequías son cada vez más intensas y más frecuentes, pero incluso cuando las sequías pluviométricas, esto es para toda la península, cuando las sequías pluviométricas no están claramente demostradas, no hay un cambio importante respecto de la media de la sequía a nivel de la lluvia a nivel peninsular, sí que vemos cómo hay un incremento importante de la evapotranspiración, esto es, hay una alta demanda evaporativa. Ese circulito que daba vueltas implica que hay mucha más agua en la atmósfera en estado de vapor. Si esto aquí estamos hablando de que no hay grandes cambios en la precipitación a nivel peninsular demostrados a nivel diario, sí que cambia cuando hablamos del sureste
peninsular. Aquí sí que vemos que hay un incremento importante en la frecuencia de días secos y cálidos, como se puede ver aquí, y aquí estaríamos hablando de la fiabilidad de las tendencias, y cómo cada vez hay un máximo de número de días consecutivos sin precipitación, tal y como vemos en esta gráfica que ha aportado el doctor Sinoga sobre los casos de Granada, Almería y Málaga. Pero no solamente está aumentando las sequías en general en frecuencia y en intensidad, también hay un aumento, también coincidiendo con el profesor Martín Vide, del número de sequías mediterráneas, lo que se denomina el flash draft. En este sentido, tenemos que para toda la península y sobre todo para la parte mediterránea hay un incremento importante de esas sequías repentinas, el flash. Pero si vemos su distribución a lo largo de las estaciones, estamos viendo cómo el verano es especialmente susceptible a este tipo de incremento en las sequías de tipo repentino. ¿Y esto qué produce? Pues esto produce una sinergia muy negativa con el aspecto que hemos visto antes del incremento de las olas de calor y del alargamiento del verano, porque está incrementando de manera muy importante la demanda evaporativa de la atmósfera. Luego, no solo es lo que está pasando, sino las sinergias negativas que confluyen y que magnifican el problema. Por eso, todas las proyecciones, y ahora voy a futuro, de índices de sequía que tienen en cuenta tanto la precipitación como la evapotranspiración, los denominados SPIs, que son los más habituales y los más completos, nos están diciendo que respecto de la zona de referencia que se sitúa entre el año 25 y el año 2014, estos índices están bajando drásticamente, con un incremento del tiempo que está en sequía, un incremento del tiempo en condiciones de sequía, tanto a un plazo de 3 meses como a un plazo de 6 meses. No solo se está produciendo una sequía hidrológica, meteorológica, esto es una reducción de las entradas al sistema porque el agua está más tiempo en la atmósfera, sino que como hay una potenciación energética, los procesos son más rápidos y son más intensos y, por tanto, se está produciendo en el lado contrario, en el lado de la lluvia, un incremento de la torrencialidad. Un incremento de la torrencialidad que podemos ver aquí en este ejemplo de Andalucía, en el que hay un número de eventos cada vez mayor de episodios torrenciales, o en estas gráficas que hacen referencia a cuál es la tendencia de la lluvia diaria. En azul tendríamos la tendencia de la lluvia diaria máxima y en rojo tendríamos la tendencia de la lluvia diaria media. Y aquí vemos cómo las medias o bien se quedan como están o incluso descienden un poco mientras las intensidades máximas están subiendo. Esto significa que las entradas al sistema son mucho más torrenciales. Tenemos otro ejemplo aquí donde vemos el incremento de la torrencialidad que está representado en los 10 días de lluvia diarias más intensas de cada año para varios observatorios, donde vemos cómo la tendencia es siempre ascendente. Esto son datos básicamente del sur, pero aquí en la Comunidad Valenciana y concretamente en el territorio de la Confederación Hidrográfica del Júcar hemos observado tendencias en la misma línea. En un estudio que se hizo de episodios con una serie larga del SAI, donde no solamente se trataba de la lluvia y ya está, sino también se trataba de otros parámetros como la persistencia, como la intensidad máxima, hablaríamos de episodios de significación hidrológica, aquellos que son capaces de producir escorrentía superficial. Entonces aquí veíamos cómo la clasificación nos daba 3 tipos de episodios. El primer tipo básicamente estaba referido a un tipo que hemos denominado de recurso y no entraña riesgo porque aunque tiene intensidades máximas puntuales que pueden pasar de los 200 milímetros/hora, no acumula grandes cantidades y si vemos en esta gráfica la frecuencia, son episodios que se producen durante, estos son los meses, durante todo el año y que son los que mantienen de alguna manera el sistema pues, con un aporte regular de agua para que sobreviva.
Luego tendríamos el otro grupo de episodios, que sería este que hemos denominado de recurso abundante, aunque no está exento de riesgo. ¿Por qué? Porque aquí, como digo, las intensidades no siguen siendo más o menos iguales, las máximas, sin embargo, las cantidades son mucho mayores. Estos episodios, aquí vemos la frecuencia, se producen muy pocos en primavera y en otoño, y son los que tienen una mayor eficiencia energética, hidrológica, son los que aportan de agua al sistema mediterráneo, porque luego el sistema mediterráneo tiene que pasar 3 o 4 meses de sequía, o 3 o 4 meses de déficit intraanual y a lo mejor varios años de déficit interanual en ese comportamiento cíclico. Y los sistemas sobreviven porque se rellenan sus depósitos. Se rellenan las cuencas, se rellenan los suelos, se rellenan los subalveos. ¿Y quién rellena esto? Estos episodios básicamente de gran aporte, aunque no excesivamente intensos, no están exentos de riesgo por su gran aporte. Y en tercer lugar tendríamos los episodios propiamente de riesgo, que si vemos aquí se producen básicamente en verano. Y estos sí, si vemos la diferencia, vemos como aquí no implican mucha agua, pero intensidades por encima de los 400 milímetros hora. Estos son muy intensos, estos son básicamente de riesgo. Bueno, pues si nos fijamos en los tres, las líneas de tendencia de color naranja implican la intensidad y las líneas de tendencia de color azul implica la lluvia acumulada. Esto es el recurso. Y en los tres estamos viendo una tendencia a que aumenta el riesgo y disminuye el recurso. No solo eso, sino voy a hacer en grande esta gráfica en la que veíamos que los episodios tenían como una ubicación tendente estacional. Esos episodios tan intensos tendían más a ubicarse en el verano, la clásica tormenta de verano, trona de verano, pero además ahora se está observando un cambio en la estacionalidad. Con ensayos hechos en dos subperiodos del estudio, estamos viendo cómo estos episodios, que eran problemáticos, pero que se producían básicamente en el verano y por lo tanto la eficiencia hidrológica no era preocupante, ahora se están empezando a desplazar hacia el otoño, con lo cual están coincidiendo cantidad e intensidad. Están coincidiendo con ese otro tipo de episodios que implicaban una gran cantidad, que aprovisionaban al sistema de recursos y ahora se juntan con la intensidad, y ese binomio, que es lo que ha pasado en la Dana de 2024, unir cantidad e intensidad, ya pone en jaque al sistema de protección que tenemos hoy en día contra avenidas, o no me gusta decir contra, pero frente o para las avenidas. Lo pone en jaque. Ahora ya estamos en una realidad diferente. No es para lo que fueron pensados. Esto implica que esa coincidencia implica una superación de umbrales. Lo ha dicho el profesor Martín Vide, yo lo recalco, estamos superando umbrales. A modo de ejemplo, este es un mapa en el que está hecho a partir de datos del SAI desde que empieza a funcionar, porque teníamos datos horarios, 5 minutales, y está desde el año 89, y aquí hemos comparado dos periodos a ver cómo habían evolucionado en el territorio las intensidades máximas en base a más de 200 pluviómetros para la Comunidad Valenciana. Y aquí vemos cómo se observa que en algunos casos las intensidades máximas absolutas horarias han subido y en otros casos han disminuido. En el mapa se puede ver. Curiosamente, en azul es donde se está incrementando la intensidad máxima horaria, en gris donde se mantiene como está y en color naranja donde disminuye. Curiosamente, en la zona de la Rambla del Pollo, en un estudio que acaba en el año 2022, ya se veía que había un incremento de las intensidades máximas diarias. Y ahora voy a poner aquí abajo un ejemplo donde vemos, este sería la máxima absoluta en cualquiera de los dos periodos de máxima diaria, comparada con la máxima que se ha registrado en los sitios, en los pluviómetros que afectan a la Rambla de Pollo, en Chiva, en la propia Rambla de Pollo y en Siete Aguas, que está en la cabecera. Se han superado, este es el máximo absoluto y esta es la superación que hemos tenido en este episodio. Estamos superando umbrales. Aquí tenemos un ejemplo también que se hizo en su momento con datos del SAI referido a nuestro territorio, en el que
partiendo de 1989, se veía la máxima lluvia en 1 hora, en 6 horas y en 24 horas, un poco en la línea de lo que explicaba Javier, pero referido a nuestro territorio. Con datos de otra red nueva, que es la red Avamet, porque en este momento no se puede comparar a pasado con la red Avamet porque no hay históricos de la red Avamet. Entonces tengo que comparar con la red de SAI, que se remonta a datos subhorarios cada 5 minutos. Entonces aquí vemos cómo efectivamente se ha superado el horario, se ha superado las 6 horas, se han superado las 24 horas y en algunos casos se han doblado las cantidades. Pero esa superación de umbrales se está demostrando. Pero no solamente es lo que llueve, es cómo llueve. Aquí tenemos el hietograma, la manera de llover de esta tormenta de la Dana en Chiva, en el centro de la cuenca, la que más influyó. Y vemos cómo casi alcanza supera los 600 milímetros al cabo de la tormenta, pero mirar cómo llueve. Llueve de una manera muy concentrada y después de haber precipitado 125 milímetros con intensidades que superan los 150 milímetros hora, se estaciona y está durante 5 horas de manera continuada, persistente y continua, por encima de los 84 milímetros hora de intensidad, con máximos que superan los 300 milímetros hora puntuales. Esto es una superación de umbrales, esto es una aceleración del ciclo hidrológico y esto está acelerando no solo lo que pasa con la precipitación, sino con los procesos de conversión lluvia-caudal. Estas intensidades son capaces de superar en mucho la capacidad inicial de infiltración del suelo. Están superando la capacidad que tiene la cuenca de ir absorbiendo lo que le va cayendo, de manera que convierte rápidamente toda la lluvia en caudal, en escorrentía superficial, que es el problema. Porque estos sistemas mediterráneos se basan en que están la mayor parte del tiempo secos y solamente convierten en caudal cuando hay que escurre de manera superficial cuando hay una tormenta muy intensa o muy grande. Y el resto de los recursos los va almacenando los acuíferos. Sin embargo, estos procesos se alteran. No hace falta que el suelo esté saturado para que se genere escorrentía superficial. Está lloviendo a una intensidad superior a la de ser absorbida. Y aquí vemos este ejemplo que acabo de decir, la conectividad en sistemas, en zonas húmedas. Los ríos llevan agua siempre. ¿Por qué? Porque están conectados al acuífero. ¿Qué es lo que pasa en nuestros sistemas? Que es el cauce el que está alimentando al acuífero por fugas por transmisión y casi siempre aparece seco. ¿Qué es lo que hace que se complete esa conectividad hidrológica hasta el final? Pues básicamente episodios de gran magnitud. ¿Y qué es gran magnitud? O que llueve mucho, lluvias acumuladas, o que son muy intensas, porque la manera de convertirse una lluvia en caudal puede generar o un recurso o un riesgo. La misma lluvia, si está precipitando de manera poco intensa, genera un caudal que es un recurso. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo hay agua en el cauce, porque los picos caben dentro de los cauces y porque los tiempos de respuesta son largos. Ahora bien, si concentramos todo esto en el tiempo, esto se convierte en un riesgo, la misma cantidad de agua, y sin contar con el incremento que implica esta dana de umbrales. Enseguida se convierte en caudal, no hay tiempo de reaccionar y el pico es muy probable que no quepa en el cauce. ¿Qué tipo de episodios producen esto? O los que tienen mucha lluvia o los que tienen mucha intensidad, y no dejo de recordar que en este caso han pasado las dos cosas. ¿En qué influye la cantidad de agua? Pues básicamente la cantidad de agua está influyendo en las aportaciones, en el pico, en los coeficientes de escorrentía, en la cantidad de agua que pasa al acuífero, en las aportaciones. ¿Y en qué influye la intensidad? Pues la intensidad está básicamente influyendo en la velocidad. De manera que cuanto más intensa es la lluvia, más corto es el lag time, el tiempo de respuesta de la cuenca y, en consecuencia, el tiempo de respuesta de la población para poner esas medidas de emergencia en marcha. ¿Qué pasa entonces? Pues que la cuenca, en esos procesos rápidos de conversión lluvia-caudal, genera lo que se llama un flash flood
una avenida súbita que pasa de no llevar agua a llevar el máximo en 15 minutos. Este es el aspecto de un flash flood. Yo no sé si se aprecia bien al final, pero aquí vemos una onda decrecida que está desplazándose sobre un cauce seco en el que existe vegetación que está a punto de ser en este momento arramblada por la ola decrecida. Cauce completamente seco y una pared de agua marrón, porque no es agua destilada, es agua que lleva mucho sedimento, sobre todo finos, que es lo que es capaz del gran destrozo de mover coches, de mover trailers, etc. Entonces, la precipitación es a la vez un recurso y un riesgo, y a ver cómo manejamos esto. No solo es importante la intensidad en sí, sino si esa intensidad se produce al principio o al final de la tormenta. Aquí tenemos el ejemplo de casos en los que la intensidad se ha producido al inicio de la tormenta y vemos cómo lo que hace la cuenca es reproducir 2 picos aquí y 2 picos aquí. La curva de acumulación de la lluvia se parece mucho a la curva de acumulación de caudal. ¿Por qué? Porque es como un latigazo, pasa rápido. No le ha dado tiempo a la cuenca a intervenir, no le ha dado tiempo a retraer agua, a extraer. Sin embargo, en este otro caso, vemos cómo intensidades menores con las máximas al final, si bien la cuenca responde siempre de manera flash flood, de manera rápida, de manera repentina, porque es una rambla, la curva de acumulación de la lluvia es diferente a la curva de acumulación de caudal. ¿Por qué? Porque la cuenca está actuando, está transfiriendo agua a los acuíferos, está transfiriendo agua por el cauce, a los subalveos, está llenando sus depósitos. ¿Consecuencia? Pues la consecuencia es que aquí tenemos 11 horas entre que se produce el máximo de lluvia hasta que se produce el máximo de caudal, mientras que aquí apenas tenemos 1 hora de reacción. Aquí nos está escurriendo un 2% solo de lo que llueve de manera superficial. ¿Dónde está el resto? En los almacenes. Aquí el doble. En definitiva, en términos interpretativos, este sería un hidrograma de riesgo, este sería un hidrograma de recurso y el cambio climático nos está empujando del recurso al riesgo. Una de las cosas que hay que tener en cuenta. Esta es la Rambla de Pollo. La Rambla de Pollo tiene, y ha tenido siempre, espacios inundables. ¿Por qué? Porque estas redes que no están conectadas... Las ramblas han sido siempre el hermano menor de las cuencas. Como no tienen agua, pues no se las estudia y ya está. Sin embargo, ocupan mucha superficie. Son más abundantes que los ríos en nuestro entorno mediterráneo. Pero como no llevan agua todos los días, pues no tienen tiempo de organizarse una red de drenaje conectada. Y tienen muchas zonas de desconexión. Y esas zonas de desconexión son zonas donde en época de crecida se guarda el agua, se lamina, se disminuye la energía del proceso y se favorece el relleno de estos almacenes subterráneos. En la Rambla del Pollo tenemos 3, básicamente. La zona de Chivacheste, que es una plataforma colgada en la que aparece ahí una foto que es de secano, son unas vides inundadas porque tiene un drenaje deficiente. Esta zona que también es muy conocida del Barranc de Torrent, donde en el año 2000 ya produjo aquí, vemos varias inundaciones, y la zona del Pla de Quart. El Pla de Quart que está en funcionamiento también con el Barranc de la Saleta, el sistema Posalet-La Saleta que viene por aquí. Esto es un abanico aluvial y esta zona de toda la vida ha sido una zona donde los ríos no estaban conectados, los canales no estaban conectados, era una zona de laminación, una zona de desbordamiento, una zona que utilizaba el río para reequilibrarse. No nos gusta esto a nosotros, me refiero al ser humano, no nos gusta esto. Ya en el siglo XVIII le hacemos aquí un empalme con un trazado que, como pueden ver, para nada es natural, unos codos de 90 grados no los hace la naturaleza nunca, salvo que sea una red tectónica que se haya configurado así, y unimos esto, en la Rambla del Pollo al Barranc de Torrent. Ya se quejaron en el siglo XVIII los habitantes de Torrent, los de Massanassa, los de Paiporta, porque ya veían que tenían más inundaciones desde que habían hecho este apaño, si me permiten la expresión. Ahora está aquí también, fíjense, esta es la unión y esto es todo lo que hay ahora en la zona de desbordamiento
habitual propia del río. ¿Por qué? Porque como lo hemos unido, partimos de la prepotencia de que ya no va a volver a pasar. Hemos solucionado el problema. No es la primera vez que la Rambla de Poyo presenta un funcionamiento importante. Voy a poner esta imagen del año 2000. Ya, en el año 2000 hubo una inundación importante, es la última registrada por el SAI, en la que está lloviendo mucho y está escurriendo mucho, picos de más de 500 metros cúbicos por segundo, 3 picos, producen desastres, roturas, también producen este tipo de acumulación, erosión, roturas. Y sí que quiero que tengan en cuenta una cosa, empieza el día 22 y acaba el día 25, hay 3 días o 4 en el que está pasando y las intensidades máximas, pues estamos de media de la cuenca, esto es la media de la cuenca, no son las puntuales, pero bueno, estamos como con picos que no llegan a los 60 milímetros hora. Solo para que lo vean, miren lo que ha pasado en comparación esta vez. Solo esta diapositiva justifica, desde mi punto de vista, el efecto del cambio climático. He puesto en la misma escala horizontal y vertical los 2 episodios. Y parece que hayamos estrechado, que hayamos apretado por aquí por los lados, y lo que pasaba en 3 días ha pasado en 1, y por lo tanto nos ha aumentado el pico a un 355% más de lo que pasó en el año 2000, y sin contar que a partir de ahí se estropea el sensor. En una cuenca donde solo suele escurrir de manera media un 6% de lo que llueve porque tiene que alimentar sus subalveos para no entrar en sequía, en esa cuenca ya en el 2000 había una circulación del 27% de lo que había llovido, pero ahora está escurriendo más del 50% de lo que ha llovido y no olvidemos, no hay que olvidar lo que ha llovido. La potencia destructiva de este episodio ha sido muy importante. Como estamos, o como a causa del cambio climático se están acelerando los procesos y favoreciendo los procesos de escorrentía superficial, al cual el hombre no está ayudando para nada en contrarrestarlo, porque también aumentamos esos procesos, impermeabilizamos, canalizamos, con lo cual estamos disminuyendo el rozamiento y sacando rápidamente el agua del sistema porque nos molesta, no vaya a ser que nos inunde, también lo estamos desecando. Nosotros desecamos el sistema y luego pedimos trasvases, pero ese tema también existe. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se está incrementando, cómo están disminuyendo la humedad en los 30 primeros centímetros del suelo, que es lo que está sosteniendo los ecosistemas y la agricultura, y por lo tanto estamos incrementando el tiempo en que estamos en un periodo de marchitez. Los caudales máximos, en el ejemplo del Ebro, también están disminuyendo. Y esto trae una sinergia muy peligrosa, porque empezamos a sobreexplotar acuíferos. Y un poco de sentido común, porque esto incrementa la sequía. Y aquí pongo una imagen del doctor Sinoga, en la Axarquía Málaga, el olivar de regadío, el olivar que toda la vida ha sido un cultivo de secano y que no estamos hablando de un riego de auxilio, estamos hablando del olivar de regadío que tiene aquí la infraestructura del goteo ya puesto, ha incrementado de 1.000 hectáreas a más de 12.000, 1.000 hectáreas en el 1999, a más de 12.000 en el año 2022. Además, estamos desarticulando de alguna manera una resiliencia ecológica que como habitantes del Mediterráneo teníamos, que era que estábamos adaptados. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la Rambla de Abanilla. La Rambla de Abanilla, que fue muy puesta en valor, se habló mucho de ella con ocasión del 2019, la tormenta Gloria, por el gran destrozo que produjo, había sido históricamente, la sociedad se había adaptado, de manera que esta es la Rambla, se habían construido una serie de riegos de boquera con unos derrames, de manera que se había utilizado el agua de la crecida para disminuir el efecto de la crecida y para regar, para poner en regadío una zona. Entonces esto era una adaptación perfecta
del hombre al medio. Desafortunadamente esto se pierde y aquí ya vemos las fotos de lo que pasó con ocasión del Gloria, con ocasión de la tormenta de 2019. No solamente quiero hablar del equilibrio del agua, el profesor Ollero, que es para mí uno de mis máximos referentes de hidrogeomorfología y de cambios en los cauces, ha aportado muchísimas evidencias sobre el desequilibrio morfogenético. La cuenca intenta adaptarse a la energía que le entra. Esto le es difícil a un sistema mediterráneo porque está dominado por episodios extremos. Entonces, de pronto llega un episodio extremo y se hace un cauce. Voy a hablar de cauces, que es más fácil entenderlo. Se hace un cauce muy grande porque tiene que pasar mucha agua. Pero luego están muchos años en los que no llueve y ese cauce tan grande empieza a llenarse de sedimentos, empieza a llenarse de vegetación natural y eso a nosotros nos parece muy mal. Eso es lo que hace la naturaleza, adaptar la forma a la energía del proceso. ¿Qué pasa si en ese equilibrio natural nosotros empezamos a cambiar la tendencia de manera que cada vez estamos incrementando la frecuencia de los sucesos de alta energía, que son los que conforman el paisaje, y a la vez estamos disminuyendo la eficiencia de los episodios de baja energía, que son los que restauran de manera natural el paisaje? Estamos entrando a un desequilibrio a corto y a largo plazo. Un desequilibrio que se está manifestando básicamente en los cauces porque estamos simplificando todos los patrones fluviales. Básicamente esa simplificación consiste, como se ve aquí, en un estrechamiento de los canales y, por tanto, la desconexión de los cauces con sus riberas y, bueno, una simplificación y una incisión, o sea, una mayor erosión. Estamos alterando el equilibrio normal de los cauces. Ejemplos de esto, cómo se están perdiendo, cómo hay una pérdida de la anchura efectiva del cauce mediterráneo, que es así como es. No es que está mal hecho, es que es así y así como debe de funcionar. Y nosotros lo estamos llevando a esto, que es lo que nos dicen los manuales, de cómo tiene que ser un río. Estamos provocando procesos de incisión, procesos de pérdida de recursos aluviales, como aquí, que se está perdiendo más de 8 metros de la capa aluvial. Estamos potenciando la erosión remontante en cabecera. Y este es el ejemplo de la Rambla de Pollo. Estamos incrementando la erosión mucho. Voy a poner aquí un ejemplo. Este punto de aquí es donde el barranco de Pollo cruza la línea de cercanías en Cheste, la C3. Y aquí vemos cómo la potencia erosiva ha hecho que rompiera este puente, que pasara por encima. Y esto que aquí parece un chicle, que se ve aquí un poco más grande, es un tráiler que fue estampado por la corriente contra la pilastra del puente, porque tenía mucha potencia erosiva, capaz de mover bolos, iba a decir canto rodado, en broma, pero no vaya a ser que alguien se piense en serio que es un canto rodado, pero es capaz de mover materiales de este diámetro. Bien, ¿y qué recomendamos? Y con ello acabo. Tenemos 5 recomendaciones básicas. La primera recomendación, en la línea también que se ha expuesto en la ponencia anterior, hay que incrementar la pedagogía social sobre la intensificación del cambio hidrológico, del cambio climático y del cambio del ciclo hidrológico. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es agente y víctima, tiene que entender el territorio donde vive y tiene que saber a lo que se enfrenta. Voy a poner un ejemplo. Esto es una encuesta que se hizo en Massanassa, una de las zonas más afectadas en 2017, y a la pregunta, ¿se ha desplazado, no es cruzaría usted, no, ¿se ha desplazado alguna vez por una vía inundada? La respuesta en todos los rangos de edad es que sí. Y sobre todo los rangos adultos, porque estos pequeños, pues no, a lo mejor aquí hay gente que no conduce, pero se han desplazado por una vía inundada. ¿Dónde está la esperanza? En esa misma encuesta, que había otra pregunta, ¿estaría dispuesto a participar en actividades de prevención del riesgo? Esta es la esperanza. Todos, sin excepción, estarían dispuestos. Nuestra función como comunidad científica, académica y docente es proporcionarles las herramientas para que tengan esa formación, porque tienen
tenemos que incrementar la corresponsabilidad ciudadana para que haya una mayor aceptación de los cambios de adaptación que implican reducir el consumismo o que implican medidas poco populares. Esto tiene que caer en un campo cultivado, si no, no se van a aceptar esas medidas. Y el ciudadano tiene que ser corresponsable de lo que está pasando también. Otra recomendación es sustituir un término estadístico. Todos hemos oído hablar del periodo de retorno. El periodo de retorno es un método estadístico que se está aplicando a un proceso que no es estadístico, pero además es un método mal aplicado. El profesor Martín Vide me corregirá, pero es un método que necesita muchísimos datos para ser consistente. Entonces, sin embargo, lo que se transmite es una idea de que un periodo de retorno de 500 años implica que no nos vamos a inundar hasta dentro de 500 años. No es la verdad, pero es lo que se transmite. Entonces llega un momento en que quizás deberíamos de tener en cuenta los nuevos referentes de máximos de umbrales, porque la máxima de si ha pasado puede volver a pasar ya no es hablar de futurible. Yo ya no estoy extrapolando una curva, estoy basándome en una evidencia. Y solo a modo de ejemplo, el profesor Sinoga ha hecho este ejercicio en Málaga. Vamos a ver en Málaga, según el periodo de retorno de la curva habitual, ¿qué periodo de retorno tendría una lluvia en Málaga de 300 litros diarios? Pues tendría 1000 años de periodo de retorno. Y ahora va, ¿y si hubiera llovido lo que en Chiva? Pues el periodo de retorno se rebaja a 99 años y nos quedamos tan panchos. De alguna manera, el riesgo cero no existe y la superación de umbrales necesita nuevas referencias, o al menos además de estas. También es importante incrementar el conocimiento sobre cómo actúan los sistemas mediterráneos. Como digo, las ramblas han sido siempre el hermano pobre. Y como no había recurso que explotar, pues no había recurso que medir. Y como no había recurso que medir, pues no poníamos aforos, no podíamos pluviómetros y no poníamos elementos de medida. Con lo cual, a la hora de trabajar con una rambla, acabamos interpolando la interpolación de lo interpolable de un río húmedo, que tiene otro comportamiento, porque no sabemos cómo funcionan los ríos secos. Entonces es muy importante dotar de datos online. ¿Por qué online? Porque van muy rápido, la rambla actúa muy rápido. Si queremos que el dato además sirva para la prevención, tiene que estar en tiempo real, tiene que transmitirse prácticamente a la vez que se registra. Y tenemos que con esos datos incrementar el conocimiento de qué está pasando en nuestras ramblas, cómo funcionan nuestras ramblas, por qué no obedecen a los modelos en torno a los cuales o en base a los cuales luego se desarrollan los instrumentos de prevención, sin considerar nuestra especificidad. A modo de ejemplo, la rambla de Pollo solamente tenía un medidor de caudal que solo controlaba 185 kilómetros cuadrados de la cabecera, cuando la rambla tiene una extensión de más de 420 kilómetros cuadrados, 460 creo que es en total lo que tiene. Solo estamos controlando la cabecera y una parte muy pequeña sin ver todo lo que está pasando por aquí. Porque prevenir implica conocer. Luego, esa lanza la rompemos a favor de que los académicos y que los científicos sigamos haciendo el trabajo de aprender. Y también una cuestión muy importante es integrar las alertas meteorológicas con las hidrológicas y ajustarlas a su escala espacio-temporal. No es lo mismo una sequía ni tiene la misma escala espacio-temporal que una inundación. Sin embargo, tanto el déficit como el exceso son manifestaciones del mismo problema. Luego tenemos que integrar, tenemos que tener esa idea de funcionamiento sistémico del ciclo hidrológico. Es un sistema, lo que tocamos en un sitio está influyendo en otro y hay que conocer esa reacción en cadena del sistema, esa perspectiva sistémica y además a diferentes escalas, como ha dicho el profesor Martín Vide, que seamos capaces de a cada fenómeno aplicarle su escala tanto de estudio como de prevención. Y por último, no podemos acabar sin decir que
hay que intentar, nuestro gran consejo, entiendo que la recomendación más potente es intentar recuperar el equilibrio imitando a la naturaleza, siempre que sea posible. Aplicar soluciones basadas en la naturaleza, porque la naturaleza sabe más que nosotros y cuando la imitamos, pues es más efectivo. Este es un ejemplo de el río Aragón, en Caparroso. Se hizo una intervención, aquí tienen el río, aquí tienen el municipio, sometido a riesgo, y la intervención consistió en eliminar esta mota de aquí. Y vemos cómo en la siguiente inundación el río ocupa su territorio de movilidad fluvial, se desborda, reduce el riesgo, rellena acuíferos, disipa energía y al pueblo no le pasa nada. La naturaleza necesita tiempo y espacio para reequilibrarse. Tenemos que procurarle tiempo y espacio. No tiene que ser todo rápido. Y esto no es una pérdida de espacio, esto es una recuperación de espacio. Voy a poner otro ejemplo, que es en la Rambla de Pollo. Esta es la Rambla de Pollo. Es esta, la Rambla de Pollo, el cauce principal es este. Y este es el barranc de la Sechera. Es un barranco. Es un afluente, no es tan potente como la Rambla de Pollo, un afluente. Pero como vemos, la dirección de los flujos va en contra de la dirección de las infraestructuras viarias, que cuando se diseñaron sabían que por aquí va un barranco que está seco la mayor parte del tiempo y que le vamos a hacer aquí un drenaje por el que pretendemos, es este drenaje de aquí, por este agujerito, vamos a pretender que pase pues todo el exceso de agua y la realidad nos ha puesto un poco en nuestro sitio. De manera que las soluciones constructivas y de infraestructuras deben ser compatibles con el flujo del agua y cuando van tan en contra, pues darle más aforo. Aquí hay un ejemplo de lo contrario. Este es el barranc, este punto está aquí, es donde el barranc de la Saleta, de Posadet la Saleta, pierde la morfología y aquí llega el agua. Pero cuando empieza a moverse, llega aquí a esta rotonda y en la rotonda se le ha hecho una construcción aquí para encauzar el agua, que ha destrozado, obviamente. Pero cuando ya el agua empieza a moverse por territorios más naturalizados, aquí vemos, es esta foto de aquí, vemos que ha pasado la crecida porque vemos aquí las marcas de crecida, esos son las marcas de crecida. Pero ya está, ha pasado agua, se ha infiltrado, se ha reabsorbido. Tenemos que ampliar el territorio de movilidad fluvial para evitar estas actuaciones tan desastrosas. Y voy a acabar como he empezado, con la bolita esta que se mueve. Esta bolita que se mueve nos está indicando nuestro espacio de variabilidad mediterránea normal, mientras que no superemos un umbral, somos específicos, tenemos más variabilidad que otros climas, pero estamos adaptados a ellos. Si el cambio climático acompañado de la acción antrópica nos pone a oscilar aquí, estamos en un sitio muy peligroso, en un sitio de cambio y con muchos interrogantes. No sabemos qué va a pasar. Sí sabemos que va a haber una gran incertidumbre. Sí sabemos que no hay una linealidad en los procesos y que en ocasiones los procesos son de signo contrario. No me incrementa la lluvia y me está incrementando el caudal. Y, por último, se pueden producir muchas sinergias negativas. Por eso, la gran recomendación es mantener el sistema lo más posible en su estado de equilibrio. Gracias. Bueno, pues antes de la pausa que nos vamos a dar, habíamos previsto que cada 2 ponencias hubiera un plazo razonable para preguntar a los ponentes y a sus equipos por parte de otros expertos o de personas que nos acompañen en la sala. Ya van quedando claras, ya ven, ¿no? Evidencias, información a la ciudadanía, voy viendo lo que
muchos colegas van poniendo el foco, ¿no? Nuestros simulacros, que decía Javier, nuestras danas son los terremotos de Japón o los huracanes de Estados Unidos. Lo que falta es que la ciudadanía, incluso periódicamente, haga este tipo de ejercicios. Prevenir, adaptarse, respeto a la naturaleza a la hora de planificar, ya van despejándose el panorama, ¿no? Pero bueno, seguro que hay cuestiones, han hecho recomendaciones, 5 y un poquito, por parte del equipo de Javier y el de Ana Camarasa. Si queréis plantear, yo pondría esta recomendación, puedes añadir esta otra. ¿Qué quieres decir con esto? Es el momento. Vamos a darnos unos minutos. Profesor Javier Boix. Hola, disculpadme por el egoísmo de abalanzarme sobre el micrófono, pero es que me tengo que ir enseguida. Entonces, sí que tengo una gran curiosidad. Me han encantado las dos exposiciones, pero va referida a una cosa que ha contado Ana. Y es la intervención sobre la conexión del cauce de la Rambla del Pollo, que inicialmente era una endorreica y no tenía salida al mar y tal, con el barranc de Torrent, ¿no? Esa decisión, tenemos registros de quién la toma, cómo se toma, cuál es el proceso de evaluación para hacerlo. Supongo que se haría para evitar la inundación de esa zona, para una mejor eficiencia agrícola. No, pero tenemos un registro de cómo, por qué, con qué tipo de debate, si hubo voces que dijeron esto es malo, porque creo que eso nos da muchas pistas probablemente sobre cómo se han estado haciendo las cosas y por qué, y cómo no habría que hacerlas cara al futuro. Pues me encanta que me haga esta pregunta porque ha sido protagonismo a mi equipo, que han participado muchísimo y me da la sensación de que están quedando un poco oscuros. Entonces, Pablo Jiménez Font, por favor, que es nuestro especialista, ¿le podéis pasar o quieres subir aquí o te pasan el Contesta, que es el especialista en inundaciones históricas y concretamente el que ha aportado este caso? Sí, hola, buenos días. Hola, Andrés. Sí, sí. Nos conocemos de la infancia. Bueno, a tu pregunta te puedo responder porque se trata en realidad de un proceso histórico que se fue fraguando sobre todo en el siglo XVIII. Seguramente hay antecedentes que por ahora pues, desconozco si se han estudiado, pero fundamentalmente tienen que ver con la expansión de los espacios agrícolas en el Pla de Quart, que era esa zona de desconexión hidrológica que nos comentaba Ana. Y, bueno, fundamentalmente a partir de las inundaciones del Turia en Valencia de, si no recuerdo mal, 1730 y sobre todo la de 1775, pues los terratenientes, ya estamos hablando de la clase, la burguesía terrateniente valenciana, que habían puesto en cultivo todos esos territorios, esas nuevas tierras, pues deciden intervenir exactamente sobre la Rambla de Chiva, que sería la parte alta de la Rambla del Pollo, y conectarla con la Rambla de Torrent para evacuar los cauces y evitar también que parte de esos caudales extraordinarios fueran a la ciudad de Valencia, a través sobre todo de lo que actualmente es el aeropuerto de Manises. Entonces es en ese momento cuando se encauza y efectivamente los vecinos de Paiporta, Catarroja, como ha señalado Ana, pues empiezan a quejarse de Torrent, de que las avenidas son más frecuentes y más peligrosas. O sea, estamos hablando de un proceso también que de alguna forma pues, nos invita a pensar en la raigambre de las dinámicas. Son dinámicas también muchas veces históricas que no podemos perder de vista para entender exactamente pues, lo que está pasando en el presente. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Para Javier o para Ana. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitar a la profesora Camarasa y al profesor Martín Vide. La verdad es que me ha llamado mucho la atención muchas de las cosas que habéis comentado. Perdonad que os tutee. Yo soy Sofía González, soy técnico de protección civil, experta en gestión de riesgo de desastres, con lo cual no me dedico a la ciencia, pero necesito la ciencia, ¿no? Y llevo 34 años en protección civil y yo tengo la sensación trasladana de que son como 34 años perdidos, ¿no? A pesar de que se ha hecho mucho en este país, pero nada es suficiente.
Ha dicho la profesora Camarasa de que la naturaleza necesita tiempo y espacio. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos unos espacios urbanos totalmente consolidados que han vivido a espalda de la naturaleza. Y ahora necesitamos darle soluciones prácticas. Es cuestión de tiempo que vuelva a ocurrir, porque si no se toman medidas vamos a reconstruir el riesgo. Ahora es el momento de intentar que no se reconstruya el riesgo. El riesgo depende de estas situaciones hidrológicas extremas en un medio que está desequilibrado, pero el medio depende especialmente de esa exposición y de elementos altamente vulnerables. Yo lo comentaba el otro día, la Dana de Valencia no se gesta 4 días antes cuando los modelos meteorológicos empiezan a marcarnos una depresión aislada extremadamente marcada, se gesta 40 años antes. Basta que empecemos a ver cómo ha evolucionado el territorio. ¿Cómo le vamos a dar espacio a esta zona que ya está ocupada? ¿Cómo vamos a luchar, perdonar el lenguaje bélico que no me gusta utilizarlo, contra las inercias socioeconómicas, que es lo que van marcando e imperando? Tenemos 74 polígonos industriales en la zona inundable. Tenemos 100 y pico mil viviendas, no sabemos exactamente. No tenemos ahora mismo una buena radiografía de qué es realmente lo que ha ocurrido y qué consecuencias está teniendo. 50% de los fallecidos era población mayor de 65 años y el 50% de los fallecidos viven en sus hogares. O sea, hay mucho, es todo como mucho más integral, como mucho más holístico. Y creo que tenemos que ser atrevidos. Lo que se está experimentando con el tema de los riesgos en general, no solamente los relacionados con el clima, es que en una sociedad mucho más interconectada, no solo son más frecuentes y de mayor magnitud, sino mucho más complejos, con lo cual van a necesitar soluciones mucho más complejas. Esto no es que en tal punto el barranco de Torrent no pueda... No, esto supera a todo, esto es mucho más transversal. Esto es un problema físico, pero es un problema político, es un problema social, es un problema laboral, es un problema sanitario. Y tenemos que tener un poco ese planteamiento, que no estamos descubriendo nada, nos lo marca el marco de acción de Sendai, en el que en este país todavía no se está aplicando. O sea, basta que nos vayamos a los foros internacionales, que ya lo tienen pensado, para que lo apliquemos aquí. Y bueno, quería hacer un poco esa reflexión y daros las gracias, porque la verdad es que yo he aprendido mucho y me parece muy ilustrativo. Muchas gracias a usted. ¿No? Tomamos un descanso, ¿les parece? Nos vemos con la ponencia de Jaime Martínez Valderrama y su equipo. 12:30. Muchas gracias.